Te despertaste con el frío que se colaba entre las vigas desgastadas de la habitación. Una presencia silenciosa y persistente que parecía perfilar la mañana con sombras indecisas. ¿Cómo era posible que en medio del bullicio del mundo moderno, tus horas se parecieran tanto a una prisión de ecos y susurros interminables? El tatami recibido de un tiempo que parecía no entender apretaba bajo tus pies descalzos, mientras el incienso, apenas perceptible, le daba al aire un matiz antiguo y pesado, como una tela que se niega a dejar pasar el tiempo. La corte que habitabas estaba envuelta en un silencio denso, interrumpido solo por el crujido de la madera. Por un instante, tu mirada se posó en la ventana estrecha que dejaba pasar una luz apagada y amarillenta, mutando el mundo exterior en una acuarela tenue de sombras desvanecidas. El bullicio de la ciudad moderna, con su ruido enérgico y caótico, parecía muy lejos, casi un sueño extraño que te despertaba con la punta del miedo cada vez que un sonido irreconocible osaba acercarse. Aquí, sin embargo, cada susurro contenía secretos, y cada silencio la amenaza de palabras afiladas. El olor del tatami húmedo y del incienso lejano envolvía tu piel como una garantía implacable de que estabas atrapado en esta fortaleza de palabras no dichas. Tus dedos rozaron el jubón fruncido que llevabas, su áspera textura un recordatorio constante de la rigidez que debías conservar. No podías permitir que una emoción asomara siquiera, pues cada desliz no solo era un error, sino una sentencia. La rutina matinal consistía en repetir las frases una y otra vez, como un eco triste que no dejaba espacio para la esperanza. ¿Comprendías la ironía de la existencia? En una era moderna donde las palabras son lanzadas al viento sin pensar, tú debías medir cada sílaba con el cuidado de un artesano, sin que la voz temblara por el frío o el temor. La monotonía se había convertido en tu aliada y tu carcelera. Cada movimiento era una coreografía ensayada, y la fatiga, un manto gris que lentamente se asentaba sobre tus hombros. Un destello de esperanza apareció cuando el sol logró, tímido, colarse por una rendija, bañando el tatami con un brillo cálido y efímero. En ese instante, mientras el aroma del arroz cocido se diluía con la calma, te permitiste un suspiro suave, un instante en el que la tensión parecía disolverse, aunque fuera apenas por un segundo. Sentiste por un instante que tal vez podrías navegar aquel día, que podrías sortear sin daño las voces que esperaban, pero entonces el pergamino que sostenías tembló ligeramente en tu mano. Un murmullo lejano, un crujido inesperado, y el silencio se volvió más pesado, casi ahogante. De repente, supiste que esa reunión no sería como las otras. Los susurros se hicieron unánimes en la estancia. El aire se espesó y tu pulso, aunque temido y contenido con disciplina, quiso alzarse delicadamente. La sombra de un cambio se apoderó de la corte. Algo peligroso se había despertado, y tú estabas en el centro, atrapado entre palabras que podían salvar o condenar. «Ey, antes que Morfeo te atrape de verdad, ¿revisaste rápido si sigue suscrito? A algunos se les ha ocultado el botón, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como la almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte.
El pergamino tembló entre tus dedos, vibrando con una sensibilidad que te hizo contener el aliento, mientras la madera antigua crujía bajo la presión invisible del tiempo y el abandono. De repente, el aroma tenue de incienso fue contrarrestado por una fragancia diferente, sutil y extraña, como un susurro de tierra mojada mezclada con el acero frío de la madrugada. Te permitiste escuchar cada pequeño sonido, como si el aire mismo respirara a tu alrededor, profundo y contenido. Te pusiste de pie con la máxima cautela que tu cuerpo permitía, cada músculo tenso, dispuesto a no abandonar ni un solo detalle de este nuevo día que parecía cargar con un peso inusitado. La luz amarillenta filtraba por la ventana, dibujando un camino opaco sobre el tatami, donde cada fibra parecía cobrar vida bajo tus pies descalzos. Avanzaste lentamente hacia la puerta, notando cómo el frío del suelo se colaba entre los nudillos de tus dedos. Una caricia helada que despertaba un leve estremecimiento en tu piel. El silencio era espeso, como si el mundo mismo aguardara tu siguiente movimiento, y el sonido tembloroso de tus pasos parecía resonar con demasiada claridad. Cada crujido de la madera producía una sombra invisible que parecía seguir cada uno de tus avances. El perfume distante de arroz cocido persistía en el aire, un recordatorio casi cruel de la vida que se desarrollaba más allá de estas paredes, de la normalidad que te parecía tan ajena. Llegaste hasta el borde de la habitación, donde los paneles correderos dejaban escapar un hilo de luz que se mezclaba con el polvo en suspensión, ralentizando el tiempo en un instante contemplativo. La textura áspera de la pared, rugosa bajo la palma de tu mano, parecía anclarte a la realidad de una existencia suspendida entre la vigilancia y la espera. Respiraste profundamente, sintiendo cómo el aire fresco entraba y se mezclaba con el leve aroma a incienso, invitándote a mantener la calma, mientras el pulso, todavía contenido, latía con fuerza en tus sienes. Avanzaste con cuidado hacia un pasillo menos iluminado, donde las sombras se extendían como manchas de tinta en pergamino desgastado, y el eco de la ciudad parecía un recuerdo distante, escondido tras capas de silencio. Tus ojos se adaptaron lentamente a la penumbra, tomando en cuenta cada línea, cada grieta en la madera, que susurraba secretos de épocas pasadas. El aire tenía un sabor metálico, frío, y la humedad se percibía como un manto pesado que se aferraba a tus ropas. Mientras avanzabas, la sensación de algo oculto crecía sutilmente, como una tensión que se enroscaba entre tus costillas, lenta y persistente. Te obligaste a repetir mentalmente las frases que debías mantener en silencio, las palabras que servían de escudo y barrera, repitiéndolas como un mantra para mantener a raya el miedo que amenazaba con elevarse como un humo invisible. La humedad del tatami se aferraba a tus plantas, fría y constante, como un ancla para el presente y un recordatorio de la fragilidad que te envolvía. Un leve crujido, más allá de una esquina, hizo que tus ojos se fijaran con mayor intensidad en la penumbra, y sentiste el estiramiento de tus músculos preparándose para el instante incierto. La sombra parecía oscilar ligeramente, diluida por una vela que apenas lograba mantener su llama en la vigilia. El frío atravesó tu nuca, un escalofrío fino que disimulaste con una exhalación sosegada, para no alertar a nada ni nadie. Recordaste la textura de tu jubón, áspera contra el movimiento de tus brazos,
y cómo cada fibra parecía tener la misión de recordarte la solemnidad necesaria, la disciplina inviolable que debía guiarte. Tus pasos se volvieron aún más pausados, como si el tiempo mismo cediera ante el peso de tus dudas y la importancia de cada instante que transcurría en este juego silencioso. Llegaste entonces a un pequeño corredor que parecía dividir dos mundos, uno tenue y cargado de sombras donde el temor se anidaba en cada luz mortecina, y otro que parecía despertar bajo un leve brillo dorado que cruzaba por rendijas en el techo. El aroma del arroz mezclado con incienso se volvió más intenso, casi palpable, como si la vida estuviera allí, al alcance de un suspiro, pero inaccesible para ti. Extendiste tu mano con suma cautela y tocaste la madera cerca de una puerta semicerrada. El frío se extendió por tus dedos hasta el antecedente del brazo. Una cadena de sensaciones que te recordó la fragilidad del momento. Te detuviste, buscando en la penumbra un resquicio de certeza, un ágil detalle que revelara si el peligro estaba cerca o si la amenaza era solo producto de tu mente fatigada. El murmullo a tu espalda se tensó de repente, como un acorde disonante que rompió la monotonía, y tu corazón se aceleró apenas, retumbando con la promesa silenciosa de un cambio inevitable. La sombra que hasta entonces parecía un simple suspiro de oscuridad comenzó a tomar cuerpo, como una presencia que husmeaba, paciente y oscura, esperando un desliz, un ruido inadecuado, una palabra maldicha, un gesto imperceptible. Sintiendo el peso de ese momento, cerraste los ojos un instante y dejaste que el suspiro escapara entre tus labios, un acto diminuto de resistencia y recogimiento. Al abrirlos, la luz amarillenta se había vuelto aún más tenue, y el pergamino que recientemente había sostenido parecía tener en sus líneas un mensaje oculto, una clave invisible que podrías necesitar pronto. Con un último suspiro que recogía toda la concentración que te quedaba, te adentraste en la habitación ahora llena de figuras difusas, sombras que parecían susurrar al unísono, dispuestas a revelar la tergiversada verdad que había permanecido oculta hasta ese momento. Y en ese instante percibiste, sin poder evitarlo, una presencia que se movía detrás de los cortinajes, una silueta que jamás esperaste volver a ver. La presencia tras el cortinaje se había vuelto inequívoca, una silueta difusa que parecía flotar sin hacer ruido, como un suspiro atrapado en la penumbra. Aún sin verlo con claridad, sentiste que algo latía en ese espacio oscuro, una tensión sutil que envolvía todo, desde el temblor imperceptible del pergamino entre tus dedos hasta el leve temblor alojado en tus brazos. El aire a tu alrededor parecía encogerse, como si cada molécula fuese una mirada contenida, expectante, y tú el protagonista obligado a moverte con la cautela de un animal acechado. Detuviste el paso. Tus ojos se posaron unos segundos en la madera a medio abrir, admirando la textura gastada, los surcos marcados por el tiempo y las huellas de manos invisibles. El calor tenue del sol, apenas colándose por las rendijas, parecía atenuar por contraste la gélida sombra que emanaba del pasillo. Respiraste con lentitud, sintiendo el movimiento pausado del abdomen bajo el jubón áspero, y notaste la presión sutil de la cosecha de ansiedad que se apoderaba de tu pecho. Cada sonido se agigantaba. El roce de la madera bajo tus pies, el susurro casi imperceptible del viento colándose por pequeñas grietas,
el paraje silencioso que parecían obedecer al ritmo de tus latidos. Tenías el pulso controlado, aunque cada fibra de tu cuerpo guardaba la memoria de años de disciplina férrea y cuidado minucioso. Pero la incertidumbre hacía que incluso esa maquinaria perfecta tambaleara con una delicadeza peligrosa. Al otro lado de la puerta, la presencia parecía contenerse, como una sombra expectante que sabía el valor de cada segundo de este momento suspendido. Extendiste la mano con extrema lentitud, dejando que el frío de la madera se extendiera por la piel, dibujando una ruta helada que se perdió en el antebrazo. Tus dedos rozaron la superficie gastada y un aroma fugaz, mezcla de tierra mojada y algo metálico, se insinuó en la distancia de tu memoria. Levantaste ligeramente el panel, apenas suficiente para entrever una penumbra más profunda en la habitación siguiente. El corazón, en ese instante, se mantuvo callado, como una bruma que se niega a disiparse. Luego, con movimientos más medidos, avanzaste, cada paso siendo una declaración silenciosa de control, aun cuando la espina del miedo se filtraba por tus hombros. El pasillo se estrechó, la luz amarillenta retrocedió y la humedad impregnó el ambiente con densidad, uniéndose al perfume que ya sentías, un tacto casi mágico, como un hechizo lanzado con frialdad, que te recordaba que en ese lugar nada era fortuito. Tus ojos se adaptaron a la oscuridad y comenzaron a distinguir figuras borrosas, sombras que se movían apenas entre la penumbra. No eran formas claras, sino manchas difusas que parecían pulular, inquietas y vivas, como si el aire mismo respirara a través de ellas. Oíste murmullos lejanos, ecos apenas reconocibles, que se entrelazaban con el crujido ocasional de la madera vieja, componiendo una sinfonía insidiosa. Cada paso que dabas era un ritual, una coreografía invisible que exigía la máxima concentración. Tu mente repetía, en un latido constante, las frases que debías guardar en silencio, palabras que se aferraban a ti como salvavidas y a la vez cadenas. No podías permitir que ningún pensamiento se escapara más allá de tus labios. Ni siquiera el susurro de tu propia respiración podía volverse un riesgo. La sombra que perseguías parecía oscilar justo fuera del campo de visión, un pulso de oscuridad disfrazado de ausencia. El aire se volvió más frío, y el leve aroma a incienso que te había acompañado hasta ese momento se perdió en un suspiro, dejando paso a una presencia que helaba más que el viento. Respiraste hondo, notando el papel del pergamino en tus manos, delicado y frágil contra la rigidez de tu cuerpo. Allí quizá estaba la clave, una promesa cifrada en trazos invisibles, una respuesta que aguardaba en el silencio opaco de la estancia. Avanzaste hasta la siguiente puerta, un umbral que parecía susurrar antiguos secretos en el lenguaje interminable de la penumbra. Tu pulso, aunque controlado, resonaba ligeramente en tus oídos, y el peso del tiempo se sentía como una carga palpable, apoyada en tus hombros como un manto oscuro. Al rozar la empuñadura, la madera fría te envió un escalofrío que recorrió la columna vertebral. Una sensación de estar atrapado en un instante eternamente repetido se apoderó de ti. De repente, un sonido ligero, casi imperceptible, alertó tus sentidos. Un desliz, un movimiento sutil tras el tejido pesado que cubría la esquina del pasillo. No hubo claridad, solo un suspiro de sombra que parecía convocar un llamado silencioso, invitando a que ese mundo de incertidumbre y peligro
se descubriera en su totalidad. El frío en la nuca se intensificó y por un momento la respiración se volvió un acto consciente y cuidadoso, un hilo que no podías permitir que se rompiera. Entonces, justo cuando la oscuridad parecía dispuesta a abrirse y revelar su secreto, un resplandor débil, pero constante, comenzó a filtrarse desde detrás de la puerta. Era un hilo dorado, una luz que rompía la monotonía, con su promesa silenciosa de otro amanecer. Pero antes de que pudieras actuar, una súbita tensión vibró en el aire, una presión que parecía pulular, pronta a estallar en un susurro que cambiaría para siempre el rumbo de tu existencia. Y en ese instante, entre la quietud y el conocimiento inminente, el pergamino tembló de nuevo, como si despertara de un largo letargo, y con ello la certeza de que nada volvería a ser igual. La silueta, apenas perceptible tras el cortinaje, parecía diluirse y tomar forma con la lentitud con la que el tiempo mismo parecía extenderse en esos pasillos estancados. En ese instante tú permanecías inmóvil, apenas un suspiro contenido, mientras la madera bajo tus pies desviaba cada uno de tus sonidos, requiriendo que cada paso fuera calculado con una precisión que desafiaba cualquier urgencia interna. El aire, cargado con el contraste frío de la madrugada y la calidez distante de una incipiente luz amarillenta, envolvía tu cuerpo como una manta ligera y tensa. Respiraste lentamente, llenando tus pulmones con ese aroma a tierra mojada que parecía emerger de las paredes mismas, una humedad antigua que se alojaba en las fibras de las cortinas, mezclada con un tenue rastro de incienso y una tibieza rara que recordaba al polvo de la madera resquebrajada. Cada aliento te anclaba más a ese presente suspendido, un borde invisible entre lo conocido y lo que se escondía tras la sombra. La mano que ya había tocado la madera de la puerta se detuvo, como si el frío se hubiera enredado en la piel, un escalofrío largamente anticipado que se expandía por el antebrazo con una lentitud agotadora. Tu pulso, controlado con la maestría de años de disciplina, latía con un murmullo contenido, un ritmo que parecía hacerse ecos dentro del cráneo. Avanzar implicaba revelar un secreto, pero permanecer en la penumbra era rendirse a la incertidumbre de la nada. Decidiste seguir, cada pie descalzo buscando el silencio, cada músculo dispuesto a sostener el peso de la vigilancia. La penumbra se espesaba con cada centímetro recorrido, como si la sombra se alargara para proteger algo, o quizá para envolverte en su abrazo frío. El olor cambia sutilmente, un dejo metálico se aferra, mezclado con la humedad que ahora parece pestañear en el aire, cómplice de un recuerdo que no logras alcanzar, un aroma que insinúa hierro viejo, sangre seca o quizá la reminiscencia de una herida olvidada. Tus dedos, nerviosos e inquisitivos, acariciaron la pared a tu derecha, esa textura rugosa que habla en silencio de los siglos que ha resistido. Las fibras del jubón áspero rozaron con este gesto, recordándote que el cuerpo tampoco debe fallar. El taciturno goteo de tu respiración se vuelve una oda al autocontrol. Cada paso, prolongado y lleno de intención, parecía hundirse en un océano de presión silenciosa, una coreografía invisible ante un público inexistente más que la sombra que acechaba. Ante una curva discreta del pasillo, la resistencia del suspense creció. Una arena fina, cayendo lentamente en un reloj invisible. Entonces,
Un murmullo apenas perceptible se coló por el aire. Una respiración distinta, rara, muy cerca, como si una presencia contenida les hiciera recordar su existencia con un hálito tímido y antiguo. Te detuviste, dejando que esos sonidos te absorbieran, mientras los ecos de madera resonaban de un modo aún más profundo, haciendo vibrar el suelo bajo las plantas frías de tus pies. El mundo parecía haberse encogido a ese instante exacto, y tu mente, por primera vez en mucho tiempo, parecía vacilar en el borde del silencio absoluto. En ese peso sagrado, la luz amarillenta de la que venía se extinguió con una lentitud que dolía, y la penumbra abrazó el pasillo con un manto aún más denso. Sin embargo, en ese vacío aparente, tus sentidos se agudizaron, captando los detalles más mínimos con una claridad que casi dolía. El roce casi audible del tejido del jubón contra tu piel, el suspiro tembloroso de tus propios latidos, y un leve olor a arroz cocido que se había infiltrado en la madera, un recuerdo dulce de la vida más allá de ese limbo. Entonces, como si la propia sombra tomara aire con intención, el pergamino reemplazó su temblor por una vibración constante, sutil pero insistente, en la palma de tu mano. Era un llamado casi imperceptible pero firme, una clave silenciosa que seguramente guardaría la primera parte de la verdad destinada a desatarse pronto. Con una calma dolorosa, alzaste la mirada y percibiste una luz delicada y dorada, como el hilillo de una mañana que se rehúsa a llegar. Un destello muy tenue, filtrado por una rendija en el techo, ofreciendo un tenue resplandor que equilibra la penumbra con una esperanza incompleta, especial y fugaz. Avanzaste hacia ese punto, cada paso meticulosamente medido, la humedad pegándose a tu piel como un velo imposible de sacudir. El corredor se tornó un umbral entre dos mundos, uno que miraba hacia adentro, hacia el olvido y la amenaza contenida, y otro que apenas prometía la promesa de la luz. A medida que te ibas acercando a la fuente del brillo, la presencia se hizo más nítida, menos un espectro y más un vigilante silencioso, una fuerza contenida que parecía esperar esa exacta apertura, el mínimo error, la más pequeña interrupción. Y entonces, justo cuando pensaste haber dominado la situación, un sonido cortante y leve, el roce de un tejido al moverse, te clavó el cuerpo en un instante congelado. Balbuceó en el aire la expectación, como si todas las sombras se hubieran alineado en un único punto observándote. El frío alzó un último escalofrío desde tu nuca hasta la punta de los dedos. Sin otro movimiento, solo la promesa antigua en la intensidad de aquella lámpara parpadeante y el pergamino que seguía vibrando. Supiste que algo había cambiado para siempre, y en la tenue luz dorada, mientras esa sombra todavía aguardaba, la certeza invisible se posó sobre tu hombro. La calma era apenas la antesala de un misterio mucho mayor, uno que estaba a punto de revelarse, o devorar para siempre todo lo que conocías. La sombra que aguardaba detrás del cortinaje no se movió, pero su presencia se hizo tan densa que tu piel pareció atraparla en cada poro. Sentiste cómo el aire se volvió más frío, como si un velo invisible descendiera lentamente.
envolviéndote en una quietud petrificada que erosionaba el espacio entre cada latido de tu corazón. El pergamino temblaba con un ritmo casi imperceptible, una señal silenciosa que parecía responder a esa expectación cargada de siglos. Al ralentí, deíniste que cada respiración debía ser medida, atrapada entre los silencios que exigía aquel lugar. Extendiste la mano otra vez, y con el tacto frío del panel de madera, te anclaste a la realidad, como si el roce resistiera la necesidad inmediata de precipitarse. La penumbra en la habitación siguiente parecía contemplarte con ojos invisibles, ocultos tras las sombras que danzaban reposadas en la tenue luz que entraba a través de los ventanales altos. Los sonidos se plegaron en torno a ti, susurrando, una melodía lenta, pentagrama fugaz sobre la espesura del corredor. El roce sutil de la madera contra tus plantas, el leve suspiro del viento al filtrarse por alguna grieta, el tamborilar suave y constante de tu corazón, todo conjugado para empujar tu cuerpo hacia adelante, pero sin romper el frágil hechizo de silencio que te envolvía. Caminaste despacio, tan despacio que parecía que el tiempo se estiraba como un lienzo húmedo sobre tus pasos. El aroma, antes mezclado con el incienso y el tatami húmedo, adquirió un maíz metálico, seco, que apelaba a recuerdos sombríos. Como una parábola gris que se extendía sobre el aire, el olor te llevó detrás de una esquina donde la humedad había dejado su marca en las paredes, empapadas de una presencia olvidada por otros. Tus dedos tantearon esas marcas, el frío, embloroso de la textura apagada, recordándote que aquel lugar no perdona la prisa ni la distracción. El jubón ásperamente rozó tus brazos, una constante sensación de disciplina que te mantenía en el borde del control. Cada movimiento era una coreografía antigua, una danza susurrada, entre ellas y el suelo viejo que crujía tímido bajo la presión exacta de tus pies desnudos. No tenías espacio para errores. Cada paso equivocado podía despertar fantasmas inconfesables. Y la noche parecía cerrar filas tras de ti, atrapándote en un mar de sombras que parecían respirar con vida propia. Mientras avanzabas, el susurro distante de voces parecía emerger del fondo de la penumbra, ecos insinuados que pendían con lentitud en el aire, fragmentos de palabras que no lograbas decodificar, pero que penetraban la atmósfera como un hilo invisible que tejía un nudo en tu garganta. El miedo no se manifestaba en imágenes ni sonidos claros, sino en esa vibración leve, esa sombra de amenaza suspendida que erosionaba tu equilibrio con la precisión de un reloj fino. Cada vez que dudabas, tus manos volvían al pergamino, buscando la consistencia de esas líneas enigmáticas que parecían guardar fragmentos de cuidado y condena. Al doblar nuevamente una curva, alcanzaste una puerta antigua, sus bisagras oxidadas, suspendidas en un silencio sepulcral. La fricción ligera al rozar la madera fue un relámpago frío en el interior de tus dedos, un escalofrío que recorrió la columna vertebral y te obligó a contener el aliento. La puerta parecía hablar en el idioma de la penumbra, prometiendo respuestas, pero también una perpetuidad de incertidumbres. No había margen para la prisa ni para la distracción. Cada detalle debía ser absorbido, cada sonido registrado con la precisión de un artesano. Un leve movimiento, casi imperceptible, rasgó el silencio. Un suspiro que se escapaba tras el marco,
como un aliento secreto que despertaba el aire. Tu cuerpo se congeló por un instante, y esa congelación pareció estirarse hasta el infinito. Un hilo de tensión delgado pero irrompible que atravesaba tu piel. La presencia que hasta ahora había sido sombra, parecía ahora un vigilante expectante, un centinela paciente que esperaba el preciso instante para revelar su verdad oculta. Tu mente, pese a la disciplina recibida, se aferraba a la esperanza, al tenue resplandor dorado que se colaba desde una endija cerca del techo, como un pequeño faro que desafiaba la oscuridad. Ese brillo fugaz parecía dibujar un mapa secreto sobre el polvo suspendido en el aire, llamándote a avanzar, a descubrir lo que había detrás de la puerta. Pero avanzar no era solo un acto físico, sino un compromiso con el peso de lo desconocido, un salto cauteloso hacia un abismo de silencio y sombras. Mientras tus dedos se cerraban firmes sobre la empuñadura fría, la respiración se volvió un acto consciente y selectivo, un latido contenido que acompañaba el temblor constante del pergamino en tu palma. El frío de la madera fue un eco en tus nervios, y por un momento sentiste que todas las piezas estaban en su lugar, pero que el tablero aún guardaba un secreto que no estabas listo para descifrar. De repente, un roce sutil detrás de ti, como el susurro de una tela moviéndose, hizo que el aire se tensara más. Sin volverte, percibiste el silencio absoluto que caía, como una cortina, un velo impenetrable que cerraba la escena antes de que cualquier movimiento pudiera nacer. El suspenso palpitaba a tu alrededor, una presencia viva que parecía susurrar tu nombre en un eco apagado. Y en ese instante, mientras el pergamino vibraba con una insistencia casi tangible, la luz cálida se tornó fugaz, diluyéndose como un último destello de esperanza justo antes de que la sombra se extendiera sin resistencia alguna. Sabías, con una certeza que helaba tus venas, que la calma era solo un preludio, que detrás de ese velo de penumbra y anticipación se escondía un enigma cuya revelación prometía cambiarlo todo o hacerlo desvanecer para siempre. La presión contenida en cada respiración parecía crecer con un ritmo pausado, casi imperceptible, como un latido antiguo que se negaba a abandonarte. Pisaste con cuidado el umbral de esa habitación, la que de pronto se volvió un océano obscuro, vasto y silencioso, aunque salpicado por manchas tímidas de luz que danzaban sobre el suelo irregular. El aire cargaba un olor levemente metálico, como el rastro de una herida cerrada hace tiempo, mezclado con ese peculiar aroma húmedo de tierra recién mojada, que tus sentidos intentaban descifrar. Tus dedos, aún temblorosos, tantearon la empuñadura del panel entreabierto, mientras el frío se escalaba por tus extremidades, una caricia espectral que envolvía cada gesto con una solemnidad que no era la tuya, sino del lugar y del tiempo. Hiciste un esfuerzo por arrastrar el pie descalzo en la penumbra, buscando un refugio en la lentitud para que el mundo no rompiese su tibia suspensión. Cada músculo estaba tenso, cada paso una declaración silenciosa de presencia contenida. Y la sombra detrás del cortinaje parecía expandirse con la misma calma inexorable, balanceándose con esa cadencia desconocida que sólo parecen tener las cosas que esperan, pacientes y eternas. Te detuviste por un momento, dejando que la escena respirara a tu alrededor. La textura áspera del jubón rozaba tus costados con un recordatorio firme. Todo debía ser medido, controlado. El silencio parecía un tejido sólido, como si pudiese envolverte y aplastar la menor precipitación.
Al inhalar profundamente, reconociste la humedad que flotaba en el aire, con sus ecos de madera vieja y ese incienso difuso que te acompañaba desde el amanecer. Una atmósfera densa y viva, apenas rota por murmullos lejanos que no lograban tomar forma, sino hasta deslizarse como un suspiro frío contra tu nuca. Luego avanzaste, lentamente, dejando que la penumbra te rodeara como una sombra aliada. Balanceaste tu peso desde el talón a la punta de los dedos, notando cómo el frío del suelo se incrustaba con insistencia en tus plantas desprotegidas. La humedad parecía seguir cada movimiento, un velo invisible que se adhería a tu piel con un peso que no se veía, pero se sentía en cada fibra. La luz que llegaba a través de una rendija en el techo te ofrecía apenas un hilo dorado, delicado y frágil, un faro vacilante que apuntaba a un destino olvidado, quizá a una verdad que desde siempre esperaba ser conocida, o al olvido al que parecías estar condenado. Un leve crujido, apenas un toque sutil que pudo haberse confundido con el pulso mismo de la madera, te hizo detener de nuevo. Retrocediste un paso sin quererlo, mientras esa silueta oscura detrás de la cortina parecía disolverse, apenas un susurro en el aire cargado de secretos. Cada centímetro recorrido parecía arriesgarse a despertar lo olvidado, como si los muros mismos guardaran un aliento contenido, temeroso de que un error desatara un torrente demasiado grande para manejar. Mientras avanzabas otra vez, el aroma cambió sutilmente. Ahora la mezcla de tierra húmeda y metal se tornaba más intensa, más cercana, rozándote como una brisa fría que atraviesa la ropa. Tus manos encontraron la pared rugosa a la derecha y aguantaste el tacto un instante demasiado prolongado, como si esa textura rústica pudiese anclarte a la realidad, a ese momento que parecía pesadamente suspendido entre lo posible y lo temido. Tus pasos continuaban, cada uno más silencioso que el anterior, dirigidos hacia un pasillo que no solo dividía el espacio, sino el tiempo mismo, una línea invisible en la penumbra, donde la luz se atenuaba y el aire parecía más denso. El silencio no era ausencia, sino presencia potenciada, un vigilante que mantenía cada murmullo en su lugar, cada sombra a raya. En ese lento avance, tu mente se aferraba al pergamino, un objeto que parecía vibrar con su propio latido, un ruido imperceptible que se numeraba en un pulso viejo y solemne. No olvidabas las palabras, no atrevías a replicarlas en voz alta, solo las sostenías dentro, un escudo que reproducías en silencio para protegerte. De repente, un susurro quebró la quietud, no un sonido claro ni suficientemente definido para reconocer, pero sí un ápice que el aire mismo portó como advertencia. Sucedió tras una esquina, y tu cuerpo se congeló, tensándose como el arco de una flecha antes del disparo. Miraste de reojo hacia el punto de origen, intentando no perder el rumbo en esa neblina de sombras que parecía reaccionar a tu sola presencia. La respiración se volvió cuidadosa, controlada, una danza delicada entre el pulso en tus sienes y la escucha absoluta. Seguiste caminando, pero el pasillo se estrechó, el brillo dorado disminuyendo hasta transformarse en un tenue reflejo casi invisible. En ese tránsito, la humedad se volvió más densa y el aire portaba un dejo atroz de historia, de heridas no cerradas,
de secretos susurrados con cautela. El jubón raspaba la piel como una cadena perpetua, recordándote que no había vuelta atrás. Nada debía romper el equilibrio, ahora frágil pero vital. Entonces llegaste a la última puerta, una barrera de madera gastada que parecía contener siglos de suspiros y tensiones. Tus dedos acariciaron con lentitud la empuñadura, sintiendo cómo el frío descendía desde la mano hasta el codo, despertando un escalofrío que obedecías con el silencio. Retiraste el panel con la delicadeza de quien sostiene un secreto prohibido, y la penumbra tras ella se abrió ante ti como un abismo dormido. Un movimiento fugaz se advirtió en el borde del cortinaje. Un suspiro de tela que apenas quiso perturbar la quietud. Te congelaste, atrapado entre el empuje de la curiosidad y el peso del peligro que parecía habitar en aquella sombra granítica. La luz decadente se tornó aún más tenue, como si el tiempo se convirtiera en un susurro que se resiste a ser pronunciado. El pergamino vibraba con insistencia en tu mano, un ritmo que ahora sentías como un llamado urgente, pero silencioso, una promesa de cambio que se acercaba, implacable. Y en ese instante, suspendido entre la oscuridad que aguardaba y la luz que amenazaba con desvanecerse, supiste con una certeza helada que el umbral que estabas a punto de cruzar no solo revelaría su sombra, sino que cambiaría para siempre la historia que creías conocer y la que aún quedaba por contar. La penumbra te había envuelto desde el momento en que cruzaste el umbral de aquella estancia, ese lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las sombras cobraban vida más allá de la razón. Permanecías en silencio absoluto. Cada respiración un acto medido, consciente. Tus dedos seguían aferrados al pergamino, que vibraba con una insistencia apenas perceptible, marcando un ritmo que se mezclaba con el pulso acelerado y a la vez contenido. El frío que había trepado por tu antebrazo ahora calaba más profundo, como si el muro de madera que tocabas transmitiera no solo su temperatura, sino la historia de siglos atrapados en aquella arquitectura gastada. La tenue línea dorada que cruzaba el polvo suspendido en el aire parecía una esperanza frágil, pero esa luz bañaba solamente una parte de la habitación invisible, dejando intactas las sombras que bailaban en los rincones más recónditos. Avanzaste un paso más, tus pies descalzos, sintiendo cada irregularidad del suelo, un tacto que era al mismo tiempo áspero y húmedo. La humedad se adhería a tu piel, esa capa invisible de densidad que te obligaba a concentrarte con toda la atención del mundo. La textura del tatami bajo tus plantas se hacía familiar y hostil, con cada fibra absorbida por la humedad y el tiempo, recordándote que nada allí era efímero. A medida que te adentrabas un poco más, un susurro leve apenas rozó el silencio del lugar, un exhalar que parecía flotar entre las vetas de la madera, como si el pasado respirara en esa misma habitación. El aroma metálico se intensificó sutilmente, mezclándose con la humedad y aquella pizca olvidada de incienso, creando una sinfonía de olores que rozaban la memoria. Era un olor incompleto, incomprensible, como si te acercaras a la frontera de un recuerdo disuelto en la penumbra. Cada fibra de tu cuerpo se tensaba con precaución. El jubón que vestías, áspero contra la piel, suponía un pequeño ancla para no dejarte arrastrar por el miedo que comenzaba a perfilarse más nítido con cada movimiento. No podías permitir que un solo impulso
escapara de la disciplina estricta que te mantenía cuerdo y a salvo en medio de aquella intranquilidad. Tus ojos, poco acostumbrados a la oscuridad, comenzaron a distinguir figuras difusas, manchas que se movían como murmullos, como dudas cobrando forma. No había identificación posible, solo la sensación de una presencia amplia, paciente, que aguardaba más allá de cada borde difuminado, como si las sombras mismas tuvieran conciencia y respiraran con vida propia, invadiendo el espacio a su alrededor y haciendo de cada paso una batalla silenciosa por no perturbar su dominio. La habitación se extendía ante ti como un mar antiguo, cuyas olas eran sin más que esos suspiros en el aire, esas respiraciones calladas que te ordenaban avanzar con cautela. El pergamino vibraba en tu mano, un eco suntuoso de un mensaje oculto, un enigma reservado para alguien lo suficientemente taciente y sigiloso para descifrarlo. La curiosidad y la precaución se entrelazaban dentro de ti como hilos que tiraban en direcciones opuestas, pero sabías que solo uno podía guiarte. Al dar un paso más, la madera bajo tus pies crujió ligeramente, un sonido que resonó demasiado fuerte en la extensión silenciosa. Tu cuerpo se paralizó un instante, sosteniendo la respiración como si acaso esa exhalación pudiera delatar tu presencia. El giro lento de tu cabeza hacia la fuente reveló una sombra nueva, más definida, un perfil indistinto tras el cortinaje pesado. No era una figura clara ni un rostro reconocible, sino una mancha de oscuridad que parecía observarte a través del velo de las sombras y el tiempo detenido. Sin apartar la vista, sentiste cómo una corriente fría subía desde la nuca, extendiéndose con lentitud hasta tocar la punta de tus dedos. Era una sensación que te invitaba a retroceder, pero tus piernas disciplinadas se mantuvieron firmes. El susurro difuso se tornó un murmullo constante que llenaba la habitación sin romper la calma, como un latido silencioso que palpitaba en el fondo del aire. Respiraste con lentitud, cada inspiración absorbiendo el aire viciado mezclado con la humedad. La textura áspera del jubón acariciaba tus brazos, una caricia casi cruel que te recordaba la solemnidad del momento. Sabías que nunca antes habías caminado tan lentamente, con tanta paciencia y templanza, pero también sentías que aquello no era solo un paso, sino un compromiso con lo incierto, una entrega a la penumbra que guardaba secretos demasiado pesados para descubrir de golpe. Tus ojos siguieron explorando la oscuridad, intentando darle forma a la indefinición. Entonces, una débil luz distante, pálida y tambaleante comenzó a filtrarse un poco más, como si un amanecer remolón tratara de abrirse paso entre la noche perpetua. Allí, en la esquina opuesta a la silueta que aguardaba, un rayo dorado se entrelazaba con las sombras, un hilo pequeño pero firme que resistía. Mientras tus manos se cerraban con firmeza sobre el pergamino, la vibración se hizo más persistente, un latido renovado que parecía ser la clave del equilibrio entre calma y riesgo. Tus sentidos se agudizaron ante el mínimo movimiento, ante el más suave aroma o sonido. Y justo cuando te disponías a seguir ese destello, un susurro atravesó la habitación, un leve arrullo que parecía pronunciar un nombre olvidado. Este sonido quebró la quietud y lanzó una advertencia invisible al aire. Algo más allá del cortinaje se movió con intención,
una energía contenida que parecía tensar el espacio a punto de romperse. El frío que te recorría el cuerpo se afianzó, y supiste, sin dudas ni temores disfrazados, que aquella habitación, aquel instante, eran sólo la antesala de un cambio inexorable. Y en medio de la penumbra, con el pergamino palpitando en tus manos, sentiste que cruzar ese umbral ya no sería un acto reversible. La sombra que acechaba detrás del cortinaje no era sólo un vigilante, sino el guardián de una verdad que, al desvelarse, modificaría para siempre el rumbo que creías tener escrito. La calma, entonces, se tornó un eco frágil, un suspiro último antes del alzamiento inevitable. La luz dorada que se filtraba por la endija del techo parecía desvanecerse como un suspiro cansado mientras tus pasos, medidos y cautelosos, rasgaban el silencio con un roce mínimo sobre el tatami húmedo y gastado. La sombra tras el cortinaje persistía, indecisa y a la vez amenazante, como una presencia suspendida en el tiempo y la espera. Con cada respiración, sentías el aire denso llenar tus pulmones, mezclando ese aroma metálico y a tierra mojada con la fragancia distante y siempre tenue del incienso que nunca terminaba de consumirse del todo. Tus dedos rozaban la madera a medio abrir, con un temblor contenido, la textura rugosa y fría recorriéndote un pulso helado que se extendía hasta el hombro. El silencio parecía haberse multiplicado, apretando los sonidos a su mínima expresión, para que cualquier ruido inesperado volviera a retumbar con injusta violencia. Te detuviste un momento, permitiendo que tus ojos se acostumbraran a la penumbra enfrente, donde apenas se intuían figuras difusas dispuestas a emerger o a esvanecerse al mínimo movimiento. La tensión se enredaba lenta entre tus costillas, un nudo que se hacía más apretado con cada paso que dabas hacia lo desconocido. La humedad impregnaba la madera, impregnando una frialdad triste que parecía absorber toda la calidez dentro de tu cuerpo. La áspera sensación del jubón contra la piel era el único anclaje casi tangible frente a la incertidumbre que vibraba en el aire. Mantendrás cada palabra en silencio, como un mantra apenas pronunciado, cada sílaba guardada para que no se convirtiera en eco de miedo o señal de derrota. El pergamino temblaba con un ritmo irregular en tu mano, recordándote que aquello que sostenías era mucho más que papel, una clave vital insertada en la calma aparente. Avanzaste con lentitud por el corredor estrecho, dejando que tus pasos en el tatami, un breve crujido aquí y allá, rompiendo apenas la quietud sagrada. La presencia tras la cortina parecía medir cada uno de tus movimientos, su silencio más elocuente que cualquier sonido. Observaste la línea del suelo, donde el polvo colgado en el aire captaba breves destellos de luz amarillenta, como pequeñas chispas suspendidas que querían guiarte sin revelar el camino. El aroma se volvió más denso. Esa mezcla extraña entre tierra mojada y un dejo metálico que al rozar tus sentidos te provocaba un cosquilleo difuso, como si tus recuerdos resucitaran en las sombras. De pronto, una corriente apenas perceptible vino de detrás del cortinaje, un movimiento sutil que volvió a elevar la tensión, afilando cada sentido en una aguja invisible. Sentiste la piel pesarosa, como si el aliento frío de la sombra te rozara. La nuca, un roce que elevó un escalofrío que disimulaste con un suspiro bajo y rítmico.
Permaneciste inmóvil, conscientes de que incluso el más pequeño ruido podía despertar vigilantes invisibles y alterar el débil equilibrio que sostienes. Tus manos temblaron levemente al sostener el pergamino, como si la vibración constante fuera el latido de un secreto a punto de revelarse. Te obligaste a no ceder al impulso de apartar la mirada, manteniendo tus ojos fijos en la penumbra profunda al otro lado de la puerta semiabierta. La tenue luz que traspasaba el umbral parecía desplazarse lentamente, como si el tiempo se estirara hasta disolverse en un intervalo interminable. Un susurro casi inaudible recorrió el espacio, una exhalación que parecía pronunciar un nombre olvidado, un eco que llevó consigo la promesa de un cambio inminente. El frío residual comenzó a calar desde la punta de los dedos hasta la espalda, una humedad invisible que parecía absorber toda la esperanza soplando en la mañana. Te aferraste al lloroi áspero, recordando la firmeza que cada fibra debía transmitir, un recordatorio cruel de la disciplina que debía sostenerte en pie. El mundo se encogió hasta esa estrecha franja iluminada, mientras la oscuridad se hacía más densa y el murmullo de la sombra se convertía en un mar inquietante bajo la superficie de la apariencia tranquila. Un instante más y la presencia tras la cortina cobró forma, menos espectral y más tangible, la sombra alzándose como un vigía que ha aguardado demasiado tiempo. No hubo movimiento brusco, ni amenazas directas, solo una calma tensa, una expectativa suspendida entre dos mundos que no podían cruzarse sin alterar sus delicados secretos. Tu pulso acelerado se transformó en un susurro contenido, y la luz vacilante pareció desvanecerse en un latido perdido. Con cuidado, empujaste la puerta un poco más, permitiendo que un hilo de aire frío fluyera y trajera consigo un aroma distinto, más intenso y cargado, como el rastro metálico de una herida sorda que no cicatrizaba jamás. Tus pies avanzaron, hundiéndose en la humedad que parecía absorber cada sonido, tragando los murmullos furtivos y el eco de tus pasos hacia la verdad que se escondía más allá. Percibiste apenas el leve roce de una tela moviéndose, un suspiro delicado que parecía cerrar el velo de silencio justo antes de lo inevitable. El pergamino vibraba con insistencia, un latido urgente que llamaba desde un lugar invisible pero cercano. La sombra ya no era solo una presencia, sino un guardián, que marcaba el fin de la espera. En la penumbra, la luz dorada pudo sostenerse un último instante, como un faro que se retira lentamente. Sentiste que tu vida, tu destino y la historia oculta en esos muros pendían del siguiente aliento que tomaras. Y justo antes de atravesar el umbral completamente, el susurro que había rozado tus oídos se transformó en una voz silente que parecía arrastrarse desde el pasado profundo. Un nombre pronunciado sin ruido, una promesa quebrada que resonaba en la oscuridad como un último aviso. Entonces supiste, con una certeza helada y definitiva, que nada volvería a ser igual. El capítulo se cerraba y en la oscuridad que te rodeaba, la sombra aguardaba, paciente y poderosa, lista para revelar un secreto que cambiaría todo para siempre. La puerta se deslizó con un susurro, que pareció dilatar el tiempo mismo. El silencio, hasta entonces denso y expectante, empezó a ceder paso al leve murmullo de respiraciones contenidas y el tenue crujir del tatami en las plantas descalzas.
La sombra que aguardaba tras el cortinaje se volvió más nítida, pero ya no amenazante. Su presencia adquirió una calma inesperada, como quien termina una larga vigilia y se prepara para dejarse llevar. Al pisar el umbral, sentiste que el aire cambiado, más ligero, casi limpio, sin aquella humedad opresiva que había impregnado cada rincón de la corte. El ligero aroma metálico y la tierra mojada se disipaban lentamente, dejando lugar al reconfortante olor del arroz cocido y el incienso, ahora más cálido, como un abrazo ancestral. La luz amarillenta se extendía a lo largo de la estancia en una danza pausada, pintando las paredes gastadas con tonos dorados que contaban historias de ciclos cerrados y futuros renovados. Tus dedos aún sostenían el pergamino. Su vibración fue disminuyendo hasta volverse apenas un recuerdo, una señal de que la clave estaba entregada y que el peso de secretos largamente guardados empezaba a despejarse. Al mirar hacia la figura frente a ti, la silueta tras el cortinaje abandonó la forma espectral para mostrarse humana, con ojos que reflejaban la fatiga del tiempo y la esperanza de la reconciliación. Sin palabras, ambas presencias entendieron que lo que antes era vigilancia había encontrado su conclusión. El silencio que se posó entonces no era vacío, sino pleno de aquello que no necesitaba explicación. Un reconocimiento tácito de que el pasado, con sus sombras y sus luces, podía por fin descansar. El peso de las palabras no dichas y de los susurros afilados se desvanece, dejando espacio para una respiración profunda y liberadora. Poco a poco, la tensión que había dominado el aire comenzó a disiparse como la bruma al amanecer. Tus músculos, antes tensos como cuerdas tensadas al máximo, se relajaron con suavidad. La áspera textura del jubón ya no parecía una cadena, sino un recordatorio firme y cálido de la fortaleza que habías cultivado. La corte, antaño prisión de ecos, se transformaba en un refugio silencioso, donde las sombras convivían con la luz en una armonía renovada. Desde la tenue penumbra surgieron figuras familiares, reconocibles finalmente, no como amenazas, sino como partes vitales de una historia que ahora cerraba su círculo. Rostros cansados pero tranquilos, manos que se extendían en gestos que ya no temían romper el equilibrio delicado. El aire se impregnó de una calma tangible, un suspiro colectivo que parecía sanar heridas invisibles mientras el sol se atenuaba en un crepúsculo sereno. Visualizaste la ventana estrecha por donde entraba la luz amarillenta. El mundo exterior, con su caos y prisa, se convertía en un lienzo distante, casi dulce en su lejanía. Internamente, el tiempo parecía alargarse en sus últimos momentos, generando una sensación de cierre definitivo, como si un viejo libro se cerrara y al hacerlo liberara un aroma único, una mezcla entrañable de nostalgia y alivio. Con un último suspiro, abandonaste la habitación, llevándote contigo el conocimiento de que habías superado el umbral del miedo y la incertidumbre. Las palabras que siempre debían guardarse en silencio encontraron al fin su lugar en la trama mayor, como hilos que tejían un tapiz completo y digno. Al salir, tus pasos resonaron menos y menos con cada distancia que ponías entre tú y la penumbra.
y el sonido del mundo moderno empezó a colarse, ya no como una amenaza, sino como un rayo de futuro lleno de posibilidades. La calidez del aire fresco te envolvía, y el recuerdo del tamborilar lento del pergamino se convirtió en un eco lejano. Todo el peso de la espera se había detenido, y en su lugar germinaba una quietud armónica que invitaba al descanso. Finalmente, encontraste un momento para detenerte, cerrar los ojos y respirar con toda la plenitud que el presente ofrecía. La noche comenzaba su silenciosa conquista del cielo, y cada sombra se tornaba un suave plegaria de cierre y paz. La historia terminaba, sí, pero su eco prometía inspiración y un consuelo profundo para quien la hubiera recorrido hasta el final. El peso de los susurros se convirtió en un arrullo reconfortante, y el tatami bajo tus pies, seco y tibio por fin, te abrazó con una tranquilidad que parecía bendecir tu paso. En ese instante solo importaba la calma, aquella calma que precede a los sueños más profundos, invitándote a caer en un sueño reparador, con la mente llena no de inquietud, sino de historias tejidas con cuidado, y esa sabiduría tranquila que nace al aceptar el cierre de todo ciclo. Respira hondo y deja que el silencio te guíe más allá de esta noche, porque al final lo que importa es este momento, ese instante de paz, de historia cumplida, de alma entregada a la serenidad. Y así, con el último eco del pergamino silenciado, te entregas al abrazo definitivo del descanso.